Aleluya, bendiciones, bienvenidos a otra enseñanza más de Ministerio Camino de Victoria. Hoy quisiera, yo sé que cada uno de nosotros quisiera un cambio de vida. Y estamos en un tiempo, en un momento donde el Señor está hablando tremendamente, por todos los medios está hablando. Aún, yo creo que hace falta, y no nos hace falta que nos hablen los perros, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña que si nosotros no hablamos, nosotros no predicamos, nosotros no decimos, dice que las piedras hablarán por nosotros. Entonces no esperemos que las piedras hablen, ¿verdad? Sí, porque nos quiten el lugar una piedra para que nosotros, también fuimos un día piedra, un corazón de piedra, pero el Señor convierte ese corazón de piedra en un corazón sensible, que podamos sentir la sensibilidad del Espíritu. Yo quisiera hoy pasar a algo bien importante, que mientras nosotros no reconozcamos nuestros errores, nosotros no podemos cambiar. Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. Miren, hay mucha gente, y se lo digo en primer lugar, mucha gente que no reconoce sus errores y piensa que está bien, y piensa que lo que hace es correcto, y piensa que como todo el mundo lo hace, yo también lo hago y todo el mundo está bien, ¿sí? Entonces, mientras no reconocemos, no visualicemos nuestros errores, no vamos a cambiar. A veces no queremos cambiar por orgullo, ¿sí? Y recordemos que el pecado más grande, usted me puede decir, el pecado de la tierra fue el primer pecado, se llamó desobediencia, ¿sí? De la tierra. Pero a nivel del universo, antes hubo un gran pecado, y ese pecado se llamó orgullo. Ese pecado se llamó soberbia, ¿sí? Cuando sabemos que Luzbel, ¿verdad? Luzbella, ¿ya? Se sobrepasó su orgullo, su soberbia, y el Señor lo hizo bajado, ¿verdad? Del cielo, ¿sí? Entonces hay un orgullo. Entonces mucha gente cristiana hoy en día, hay un orgullo en su corazón, ¿sí? Y a veces he escuchado decir, yo así soy y a mí nadie me va a cambiar. Cuidadito, ¿verdad? ¿Sí? El Señor, el Espíritu Santo sí te puede cambiar. Muchas veces nosotros como pastores o como líderes queremos cambiar a la gente. Nosotros no vamos a poder cambiarle a la gente. Es el Espíritu que va a cambiar el corazón de la gente. Muchas veces nuestros hijos, ¿verdad?, van en mal camino. Nuestros hijos tal vez van en un camino donde nosotros estuvimos, o tal vez peor, ¿verdad? Porque nuestros hijos tal vez van en un camino más desviado que el que tenemos nosotros. Y nosotros queremos enderezar a nuestros hijos, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que hay que enderezarlo con vara, ¿verdad? Sí. Pero a veces no, ¿verdad? Se nos va de las manos y nos queremos cambiar. Déjenme decirle que muchas veces en vez de cambiarlos, más bien los destruimos, ¿verdad? Y el concepto que tenemos en nuestro corazón es que el Espíritu Santo de Dios es el que puede transformar sus vidas, ¿sí? Entonces, yo le traigo una diapositiva, ¿verdad? Hoy en día que dice que una persona, miren lo que dice ahí, una persona nunca ve sus errores, nunca va a cambiar. Si una persona realmente que nunca ve sus errores, nunca va a cambiar. Necesita ver los errores. Entonces, miren, a las demás gentes, a las demás personas los podemos engañar, pero nosotros mismos no nos podemos engañar. Entonces usted mira esa diapositiva, mira esa mujer envendada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a veces hay venda en nuestros ojos, no con un pañuelo, con algo, sino que hay vendas espirituales que la persona tiene, ¿verdad? Que nunca quiere ver sus errores. Entonces vámonos a la palabra del Señor. Mateo 15:13. Yo lo coloqué ahí porque quiero que adelantemos un poco, que usted no lo busque, sino que simplemente lo podemos leer a través de ahí para adelantar por el tiempo y el espacio que tenemos, ¿verdad? La palabra del Señor dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 15:13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Aleluya. Toda planta que no plantó. Entonces, antes de haber una planta, tuvo que haber una semilla, ¿sí? No hay semilla, no hay plantas si no hubieron semillas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que muchas veces nuestras conductas, nuestras formas de ser, nuestras formas de pensar, nuestras formas de hablar, nuestra forma de comportarnos, tuvo que haber algo, una semilla instalada antes en nuestra vida para que nosotros seamos así como somos, ¿sí? Y a veces no queremos cambiar, ¿verdad? Pero esas semillas, recordemos que hoy en día que hay semillas malas, ¿sí?, y semillas buenas, ¿sí? La palabra nos enseña muchas veces, ¿verdad? Y me voy a adelantar un poquito a esto, que dice que cuando nace el trigo, ¿verdad?, también nace ¿qué? La cizaña, ¿verdad? O sea que hay dos semillas, ¿verdad? La cizaña y el trigo. Y ustedes van a ver ahí que yo traje una cizaña, por si ustedes no la conocen, yo traje una cizaña.
para que usted la pueda observar y pueda ver que casi hay similitud entre el trigo y la cizaña. Muchas veces es difícil ver. Entonces dice que aún en la iglesia, aún en la casa de Dios, va a crecer la cizaña y el trigo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo lo que quiero dejar en la palabra esa que la puse en rojo ahí abajo es desarraigar. ¿Qué podemos decir, verdad? ¿Qué es la palabra desarraigar? Pregúnteme, ¿qué es la palabra desarraigar? Tenemos aquí a alguien que tiene una empresa de las que, ¿sí? Y él sabe muy bien que desarraigar es sacar la raíz, ¿sí? Cuando él le piden, por ejemplo, mire, yo quiero que me corte ese árbol, ok, se lo corto, lo corta, ¿sí? Y lo cortó y le hicieron leña, usted quiere, o fueron a tirar ese. Pero ¿qué pasó? Ahí quedó la raíz. Y tarde o temprano esa raíz va a volver a brotar otra planta. Pero si el dueño del lugar le dice, no, yo no quiero ya ese árbol, yo no quiero ver ese árbol ni que crezca otra vez más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarraigarlo, quitarle raíz. Entonces nosotros, como seres humanos, sabemos que el Señor nos hizo del polvo, de la tierra, ¿sí? Y lo vamos a visualizar porque hay cosas en nuestra vida que parecen plantas, que parecen raíces. Entonces, si nosotros podemos observar un árbol, ¿verdad? Un árbol frondoso, ¿no? Un árbol lindo, precioso, que podemos verlo y podemos observarlo, ¿verdad? Podemos ver que este árbol puede ser, que este árbol nosotros lo visualicemos, ¿sí? Lo visualicemos y miremos que hay mucho fruto en ese árbol, mucho fruto y muy fruto bueno y todo, ¿no? Entonces nosotros muchas veces vamos a chulear ese árbol y vamos a decir, uy, ese árbol, qué lindo, qué manzanas dio, qué naranjas dio, qué limones, y lo podemos chulear, ¿verdad? Y decir, wow, ese árbol que está plantado en mi casa, ese árbol que está plantado en mi granja, ese árbol da buenos frutos, ¿sí? Y lo podemos visualizar y decir, wow, qué buen fruto da, ¿verdad? ¿Sí? La palabra nos enseña, ¿verdad? Dice que por nuestros frutos nos conocerán, ¿sí? Hay gente que mucho solo habla, ¿verdad? Y no hace, ¿sí? Entonces, muchas veces lo más importante es que por nuestros frutos nos conozcan. Así como hablamos, también actuemos. Oh, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero hacer algo. ¿Y qué? Solo te venís a sentar a calentar la silla. Tal vez tú me estás viendo en el video, ¿verdad? ¿Sí? O no, ni vas a la iglesia y vas de vez en cuando. Eso es como cometa, ¿eh? De repente apareces ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay que dar frutos, ¿sí? Frutos. Entonces, ya me está tirando a mí, pastor. No. Pastor también. Aleluya. Entonces, yo los he hablado para ellos en los videos, los que están aquí, gloria a Dios, lo que no vieron. Entonces, ¿qué pasó con esto, no? Nosotros podemos chulear ese árbol, ¿sí? Pero lo más importante y que lo que nos enseña la palabra de Dios es que no es el árbol el que da fruto, ¿así? Tiene que ver de algo, tiene que venir de algo para que ese fruto sea bueno, agradable, visto bueno, ¿sí? ¿Y cuál es ese bueno? Es la raíz, ¿sí? ¿Se dan cuenta ustedes que dice que, por ejemplo, cuando hablan del dinero, ¿verdad? El dinero no es mal, y lo digo honestamente, el dinero no es mal. El problema es el amor al dinero, ¿sí? La raíz de todo un mal. Santo Dios, menciona raíz, ¿verdad? Entonces, la raíz que tenga este árbol es lo que va a dar el buen fruto, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí va a chupar los nutrientes, va a chupar los minerales de la tierra para que sea un buen fruto. Entonces, a veces nosotros hacemos malas cosas, pero no es porque queramos hacer malas cosas, sino porque dentro de nosotros, ¿sí? Hay malas cosas de raíz que hay que, como dice la palabra, desarraigar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desarraigar, estamos hablando de que nos imaginemos un momento, ¿no? Un árbol cortado de raíz, una planta cortada de raíz. Entonces, nuestros problemas van y vienen y son los mismos problemas que cometemos, los mismos errores que pasan en nuestra vida y siempre es como repetitivo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que el Señor nos enseña es que vamos a la raíz, hombre. Cortemos de raíz lo que tenemos, las malas mañas, los malos hábitos que tenemos, los malos pensamientos. Cortémoslo de raíz. O sea, la palabra nos enseña. No es palabra de Jaime Orellana, es palabra del Señor, que dice que si toda planta no lo plantó el Señor, quiere decir que es una planta mala, un pensamiento malo, una acción mala. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como dice la palabra, desarraigar, ¿sí? Entonces, déjeme decirle hoy el tiempo, ¿no? Ahorita es el tiempo, ¿no? Que están ahí todos los muchachos trabajando, ¿verdad? Sí, hoy lo miro en los jardines y lo miro en todo.
Pero déjeme decirle que en el ámbito espiritual, yo me atrevería a decir ahora, ya no es el tiempo de podar. ¿Sí? Ya no es el tiempo de podar. O sea, tal vez en sentido físico, allá las plantas sí, ¿va? Están podando y haciendo bonitos los arbolitos y todo. Pero te estoy diciendo en el sentido nosotros. Ya no es el tiempo de podar, ya no es el tiempo de decir, mi hermano, siga haciendo lo que está haciendo, no se preocupe, y ahí sobadito. No. O sea, estás haciendo algo malo y estás haciendo algo malo. ¿Sí? O sea, no es el tiempo de estar sobando, ¿sí? O sea, como añoreando el pecadito, y no siga ahí, no tenga pena. Llamémosle bueno a lo bueno y malo a lo malo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que no es el tiempo de podar, es el tiempo de arrancar. Digan todos, arrancar. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo vamos a arrancar hoy, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer entonces? A desarraigar, arrancar. Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Arrancar todo mal pensamiento, mala costumbre que tenemos, porque traemos esas costumbres tal vez de generación en generación. Y es importante que nosotros lo arranquemos. ¿Por qué? Porque viene una generación atrás de nosotros que hay que cortarla de raíz, ¿sí? ¿Por qué razón, pastor? Porque mire, hay cosas repetitivas que pasan en tu vida. Fíjese que, por ejemplo, cuando yo le puedo mencionar, ¿verdad? Muchas veces muertes, divorcios, enfermedades. Cuando tú vas al médico, ¿verdad? Si te das cuenta, yo he ido varias veces al médico y recuerdo que he ido casi, antes salía cada año a hacer un examen físico, cuando no estuviera enfermo, ¿va? ¿Para qué se yendo al médico si no está enfermo? No, yo iba, porque siempre iba a un examen físico, ¿sí? Siempre me hacía un examen físico. Y una de las cosas que siempre pasaba, ¿verdad? Porque cuando me costaba, me tocaba con una cita con un médico distinto, que tal vez no tenía mi expediente, no tenía la pregunta del millón, ¿verdad? En su familia alguien es diabético, en su familia alguien es con presión alta, y así como lo hizo, yo creo que usted ha estado ahí en un médico y le preguntan un montón de cosas a uno, pero no le dice cómo se siente usted ahora, no, le preguntan de sus antepasados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Yo tenía que decir, sí, mi bisabuela murió de diabetes, mi abuela murió de diabetes, mi mamá murió de diabetes, mi papá murió de diabetes, y mi hermano grande también tiene, o sea, yo decía, tenía que decir todo el repertorio, ¿no? Entonces ya me encontraban, entonces usted te da propenso a la diabetes, corto en el nombre de Jesús eso, desarraigo en el nombre de Jesús eso, ¿sí? No, entonces su familia hubo cáncer, entonces usted puede ser que venga con esas células cancerosas. Es el tiempo de arrancar, es el tiempo de desarraigar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos bien que hay armas poderosas en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo que tiene poder, ¿sí? Y nosotros vamos a declararnos sanos para la gloria de Dios. Vamos a romper con esas maldiciones generacionales que traíamos. En verdad, yo siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir y no me cansaría de repetirlo, ¿no? Cuando la gente dice, mi dolor de cabeza, ¿se recuerdan ustedes? Mi asma, decía. Yo tuve que corregir por ahí a una persona que decía mi asma. Y no la estoy viendo. Entonces, mi asma como que era de ella propiedad, ¿sí? Mi cáncer, bótalo. Mi diabetes, santo la gloria, bótalo, arráncalo. Entonces, cuidado con lo que hablemos, cuidado con lo que digamos, ¿sí? Es que como mi mamá le pasó y a mí también me va a pasar. Se va a repetir. Entonces, eso repetitivo, cancelémoslo, ¿sí? Cancelémoslo. Es que mi mamá no le duraban los maridos y a mí tampoco. No, cancelémoslo. Desarraigamos eso. Mis hijos no van a ser así. Desarraigamos eso, ¿sí? Me sé explicar, o sea, no estoy ofendiendo a nadie. Estoy diciendo porque mi familia pasó. Entonces puede pasar. Y mis hijos, en todo. Entonces, que cancelemos, es el tiempo de cancelar. Amén. No es el tiempo de podar, es el tiempo de desarraigar. Aleluya. No quiero que me malinterpreten, pero yo quiero que nos pongamos hoy en la brecha y digamos, en mi familia, yo no va a sufrir lo que mismo que sufrió. ¿O acaso quieres que te pase lo mismo que te pasó a tus hijas? No, ¿verdad? A nadie. Sería tonto. Bueno, las cosas buenas sí, ¿no? Que le pase a mis hijos las cosas buenas y a mí me pasaron. Ahí sí, ahí lo desarraigo, ahí que sean bendecidos. Pero las cosas malas, que no pase. Santo la gloria. Yo aguanté hambre, diría alguien, ¿verdad?
Y como yo aguanté hambre, vas a aguantar hambre tú también, le decían a los hijos. Qué tristeza, ¿no? En vez de pensar y decir, tú vas a ser mejor que yo, tú vas a tener lo mejor que yo, ¿sí? No vas a pasar las penas que yo pasé si yo caminaba para ir al trabajo, tú vas a tener carro, aleluya, ¿sí? Vas a tener lo mejor. Si yo anduve alquilando, mis hijos van a tener casa, hombre. Amén. Aleluya, y gracias por ese amén, solo un amén, pero gloria a Dios, aleluya. Ya no, ¿sí? La bendición viene. Entonces, ¿qué pasó? Desarraigámoslo con todo y eso, ¿no? Entonces, para llegar a aterrizar, hay una palabra del Señor que nos habla, y nos habla siempre de semilla, ¿sí? De semilla. Entonces, en Marcos 4, 26, 27 dice la palabra, hay una parábola del crecimiento de la semilla. Dice, decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él lo sepa, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros acaso sembramos una semilla y ahí nos sentamos, ¿va? Para ver cuánto crece? ¿No? Nosotros sembramos la semilla y hasta nos olvidamos de esa semilla, ¿usted quiere? Pero aquel que le guste, la riega, le echa abono y todo, ¿no? Pero nunca va a estar usted controlando cuál es el proceso de que lleva la semilla que usted sembró, que está sembrando, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con nuestra vida. Fíjese que hoy que vino usted aquí, o hoy que estás viendo ese video, la semilla que usted está leyendo aquí, la palabra de Dios es una semilla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La está sembrando en usted, que es su tierra. ¿Acaso no nos hizo el polvo? Solo somos tierra, hombre. No se ande creyendo mucho, si usted es tierra, ¿sí? Y a la tierra va a volver, ese cuerpo a la tierra va a volver. Por más que crea fisiquín y bonito y chulo, ese va a volver a la tierra. Ya vi unos codazos ahí por ahí. Entonces va a volver a la tierra, no se crea muy bonito, ni muy bonita, ¿sí? Y va a tomarse selfie. Aleluya. ¿Ah? ¿Sí? Yo miro eso, yo todavía hasta la fecha, mire, hace tiempo yo me preguntaba, ¿por qué las mujeres cuando se toman una selfie? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Ah? ¿Qué tiene de eso? ¿Las pone más bonitos? Claro, pastores se ponen semilla, no sé. Pero no con la boca, es lo que digo. También que se ponga sexy, bonita y todo, pero con la boca. ¿Por qué? Y fíjese que, y después no, pero después me di cuenta por qué. Porque vi unas fotos de unos monos. Están así, están tomando una foto unas monas y están las monas. Y me di cuenta, ¿sí? Me di cuenta por qué lo hacen así. Ya salí de esa duda. Aleluya. Ya no voy a ver a ustedes, voy a Cuando yo salga así. Entonces, no, yo digo para todo, porque yo tengo muchos amigos y amigas que estiran la boca. Pero ya me di cuenta por qué, ¿verdad? Porque las monitas lo hacen así. Aleluya. Bueno, entonces, estamos hablando de las semillas para que no se me duerman. Estamos hablando de las semillas, ¿no? Que entra a la tierra y no miramos el proceso que lleva, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos el proceso que lleva, por ejemplo, ahí está. Si te das cuenta con una semilla, cuando la depositamos, vamos a ver, no es nuevo, nosotros lo sabemos, que cuando una semilla es plantada, va el crecimiento. Entonces, eso es lo que yo quiero llegar con su corazón y su mente y su vida. Depende de las semillas que hayan sembrado en usted. Esas semillas, con el tiempo, van a germinar. Amén. Por eso es importante que nos congreguemos. Por eso es importante que usted escuche la palabra del Señor en su casa. Si no vino un domingo, ahí están los videos. Vaya a familiarizarse con la palabra. No se ponga a ver otras cosas que no le traen entendimiento, ¿sí? Hay muchas veces un niño está viendo solo violencia, de matar, de narcos y el Señor de los cielos y todo eso. ¿Qué pasa? En su mente, ¿qué va pasando ahí? Las semillas. No, yo digo por otros más. Las semillas, semillas de pornografía, semillas de violencia, semillas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese joven? Siente que es fácil obtener el dinero, ¿sí? Con un par de ventas de polvo blanco y Blancanieves y ya. Y qué rápido, el vecino me hizo algo daño, qué rápido sacar la pistola y ¡pum!, matarlo, como ahí se vio en la película así, y no le hicieron nada.
Y lo siguen los policías y no lo agarran, era el traidito de la película. Entonces, ¿qué pasa? Esas semillas fueron implantadas en su mente y su corazón. Entonces los niños van creciendo que todo se hace con violencia, ¿sí? Van a la escuela y si alguien le hace mal, ¿qué va a hacer eso? A pelear. O sea, hay semillas de violencia, ¿sí? Aparte de los genes, que un día vamos a ver lo que es la genética, pero si se da cuenta, las semillas. Entonces, hay semillas que siembra el enemigo, hay semillas que siembra el mundo, ¿sí? Y hay semillas que son de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad, cuál semilla es la que vamos a desarraigar y cuál es la que vamos a tener en nuestro corazón. Entonces, como dice la palabra, la misma palabra dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Habla la boca. Entonces, como yo digo, ¿verdad? ¿Quieres conocer a alguien? Solo escúchalo hablar y te vas a dar cuenta cómo es la persona, ¿sí? No hace falta sacarle un rayos X. Solo escúchalo hablar y te vas a dar cuenta, ¿sí? Que la persona cómo es. Entonces, ¿por qué razón? Porque en su corazón guarda todas esas semillas que un día aprendió, ¿ya? Es como cuando un niño, ¿verdad? Yo me doy cuenta en nuestros países, ¿verdad? Comienza a hablar y dice una gran palabrota y hasta fiesta le hace. ¡Ay, el nene tan lindo! Mira la palabrota que dijo. Fiesta le dice, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esas semillas fueron dadas en eso. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque se ha llegado a un estudio, un examen social, por ejemplo, que si nosotros nos pasamos en un círculo, y eso lo digo siempre porque por vivencia propia se lo digo, pasamos en un círculo en nuestro trabajo de gente chismosa, ¿qué vamos a parecer nosotros? Gente chismosos también, hombre, ¿sí? Si pasamos alrededor de gente negativa, ¿qué va a pasar con nosotros? Negativo. Al ratito vamos a estar hablando negativo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esas palabras, las palabras son semillas, ¿sí? Son semillas que son sembradas en tu mente, bajan a tu corazón y lo importante, lo que más importante que tenemos que saber es que nosotros, cuando bajan esas semillas a nuestra vida, nosotros al ratito vamos a comenzar a hablar igual. Júntate con mucha gente que solo habla malas palabras y tú eres el único que está ahí y malas palabras escuchas todos los días. Llegas a tu casa o vas a la iglesia o vas a cualquier parte, sin qué para qué se te va a salir una mala palabra. Las palabras son semillas, ¿sí? Son semillas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado qué es lo que estamos escuchando. Por eso es que yo digo siempre, ¿verdad? Cuidado con tus oídos, no escuches basura, ¿sí? Escucha lo bueno. Aún la música puede ser basura para nuestros oídos, ¿ya? Y la música es increíblemente, es aquella que nos trae recuerdos, aquella que se corta venas, ¿no? ¿No? Aquella música que nos inspira a recordarnos lo que nos hizo aquella. ¡Ay! ¿Sí? Y también ya se te ha olvidado, pero ¡bum! Te recuerda, ¿no? Esa bachata que bailabas allá en tu pueblo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque son semillas de recuerdo. Entonces, por eso es importante. Tiene que decir, rómpalo viejo. Rómpalo viejo. Romperlo viejo, aleluya. Entonces, hay cosas que en nuestra vida nos da la impresión de que nosotros somos plantas. Fíjese que yo me recuerdo bien cuando un ciego, el Señor le da la vista. El Señor Jesús le da la vista a un ciego y le dice, ¿qué ves? Y él dice, fíjese que él dice, en la palabra él dice, yo veo a los hombres como árboles, dice, así dice la palabra. Y entonces el Señor le puso otra vez las manos y entonces ya vio claro, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que nosotros somos del polvo y nosotros fuimos sembrados con una semilla. Por ejemplo, nuestro papá puso una semilla en nuestra mamá, ¿sí? Y por eso es que se recuerda usted que se llama semen, ¿sí? Entonces viene esa parte de semen, es por semilla. Entonces papá le depositó una semilla a mamá y por eso es que estás tú aquí y por eso estoy yo aquí, ¿sí? Entonces somos semillas, ¿ya? Entonces nosotros crecemos y depende cómo vamos creciendo, así vamos a dar el fruto adecuado. Entonces hay partes de nuestra, hoy se va a dar cuenta usted y no se le va a olvidar esto. Mire, hay partes, si ustedes se miran, mírese las manos, mírese las manos, ¿sí? Algunos ya tienen desgastadas, de tanto trabajar, aleluya. Pero si se das cuenta, es como raíces.
Bueno, tal vez no te has dado cuenta nunca eso, porque nunca te examinas tu cuerpo. Pero hoy se te abre la amplitud de que nosotros somos como plantas, ¿sí? Y nosotros somos propensos a dar o malos frutos, unos frutos, como dijeran en mi país, chucos, unos frutos todos argeñados, o damos un buen fruto, aleluya, ¿sí? Entonces, depende de nosotros de nuestra semilla que estamos sembrando. Entonces, si nuestras manos parecen raíces, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, también hay otras partes de nuestro cuerpo que parecen puras raíces. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, hay un aparato en nuestra vida, que es el aparato circulatorio, ¿sí? El aparato circulatorio, si te das cuenta, la forma en nuestra vida, en nuestro cuerpo, es como raíz. Tal vez nunca te hayas puesto a pensar eso, ¿verdad? Tal vez ya lo sabías, sábenlo todos, pero a veces es importante que nosotros analicemos, ¿sí? Analicemos realmente qué somos, cómo estamos compuestos. Por eso es que es la explicación siempre que se le da de lo que somos cuerpo, alma y espíritu, que cada una de ellas tiene una función diferente. Entonces nuestro cuerpo viene del polvo al cual va a caer otra vez, pero si te das cuenta, el aparato circulatorio, y podemos hablar de muchas partes del cuerpo, yo porque no quería extenderme, pero tú puedes averiguarlo, las partes de nuestro cuerpo que son como raíces, ¿sí? Son como raíces. ¿Por qué? Porque venimos del polvo, ¿verdad? Génesis lo hace saber que en el 2:27, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Porque somos tierra, ¿verdad? Y entonces quiere decir que las semillas van a caer en nuestra vida. Amén. Entonces, yo quiero hoy ponernos a pensar en algo bien importante. Cuando Adán y Eva, que no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero Adán y Eva, dice que el Señor plantó, solo quiero adelantarme algo, dice que plantó un huerto en el Edén. Fíjense bien lo que dice la palabra. Plantó un huerto en el Edén. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el Edén es una dimensión grande, pero él dentro del Edén plantó un huerto, ¿sí? Entonces, usted sabe que cuando Eva se acerca al árbol, estamos hablando de árboles, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿verdad? De todos los árboles puedes comer, menos de este árbol, ¿sí? Pero eso ya otro tema después. Pero lo que lo quiere decir es esto, ¿no? Que hubo un alimento que el Señor prohibió y le dijo, no les digo, nunca van a comer de eso. En la palabra nunca dice que nunca van a comer. El Señor dijo, por el momento, ¿sí? De este árbol no comerás. Porque ellos no estaban capacitados para comer todavía de ese árbol. Muchos dicen, pero ¿por qué lo puso ahí en el huerto? ¿Para qué lo dejó ahí? ¿Sí? Es cierto, nosotros tenemos libre albedrío, pero ese árbol un día lo iban a comer. Y después en Apocalipsis nos damos cuenta que ese árbol existe y que ese árbol nosotros lo comemos. Entonces, ese árbol le dijo, no comerás de ese árbol, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero llegar es esto, ¿no? Lo que estamos viendo del fruto y todo, ¿no? Y de la semilla. Cuando llega esa y que toma la serpiente, porque era una de las más astutas, el animal, y lo toma Satanás, ¿verdad? Para tentar a Eva. Dice la palabra que cuando se lo ofrece, ¿verdad? Dice que Eva lo vio. ¿Sí? Entonces, yo quiero decirles algo bien importante en esto. En ese momento, mire, nosotros, Adán y Eva, el Señor nos hizo y nos forma de una capacidad enorme de inteligencia. Pero el problema es que nosotros nos han metido desde pequeños una semilla que somos ignorantes, una semilla que no vamos a poder. Y nosotros mismos lo repetimos. ¿Por qué? Porque creció dentro de nosotros la semilla de no voy a poder. Y el problema es que dice, voy a fracasar. Y porque un día tal vez te dijeron, fracasaste, y te dijeron, sos una fracasada. Y entonces no nos atrevemos a comenzar un nuevo proyecto en nuestra vida. No nos comprometemos a ser distinta, nueva, porque si falló lo que hice al principio, si falló ese matrimonio, si falló ese noviazgo, si falló el estudio que estaba realizando, si falló lo que hiciste, es el momento de desarraigar eso y comenzar una vida nueva en el Espíritu. Amén. ¿Sí? Ya deja de lamentarte por tu pasado. Ya es el momento de desarraigar esos recuerdos del pasado, hombre. Ay, que me fue mal con aquel y peor si me va a ir peor con este.
Nunca vas a tener la voluntad de ejercer ese dominio dentro de ti y esa circunstancia de sembrar semillas buenas y decir, sí me va a ir bien. Amén. Mi vida va a ser feliz. Amén. Mi vida va a ser desdichada. Amén. No como aquella que dice, ay, es que toda la vida he sufrido. Y aquella canción, ¿no? Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar en mi destino, lo cual elegí. ¿No? Esas son semillas de canciones que se han metido y hasta la canta uno cuando está echando los tragos. Aleluya, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, todo lo que pasa a nuestro alrededor son semillas. Y es importante que si se arraigaron en nuestra vida y crecieron y dieron raíz, por eso es que somos como somos. ¿Sí? ¿Y cuántas veces yo no he dicho lo mismo aquí? Cuando un niño chiquitillo y comienzan a marcarlo. Ay, igual que el tata, igual que la nana, igual que la abuela. Por favor, hombre, dejemos de cortar ya eso. ¿Sí? A su Emi, ella es linda. Ella no se parece a nadie, a ninguno de los tatas, de los papás. Ay, gracias. ¿Ya? Gracias. ¿Por qué? Porque el ADN de ella, de la sangre, es el ADN de Jesús. ¿Ya? No trae ningún gen, nada, ¿verdad? Ay, es que hasta el caminado tenés de tu papá. Así le dicen a uno. ¿Ah? Hasta el caminado. Y peor que se pone enojado. Igual que la abuela. ¿Sí? Igual que la abuela. Cortemos ya eso. ¿Sí? Tú que me estás escuchando. Son raíces malas. ¿Sí? Raíces malas. Aparte que digan, inteligente como el abuelo. ¡Aleluya! Inteligente como la mamá, dicen los puertorriqueños, la mamá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las cosas buenas. Ahí son buenas semillas. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que los judíos, el hebreo, él tiene su Shabbat y empieza desde el viernes a las 6 de la tarde? Hacen la cena y comienza la cena el día viernes, juntan a la familia y comienzan ahí en la mesa y comienzan a decirle, tú serás el mejor doctor, tú serás la mejor ingeniera, tú serás el mejor piloto. Desde ahí, el día viernes, cuando lee él el salmo, la mujer enciende las luces del Shabbat, ¿qué pasa ahí? Ya, desde ahí le están metiendo las semillas. Y por eso miramos un país tan pequeñito, que es más pequeño que Guatemala, y es un país que, ¿qué pasa? Súper, ¿sí? Y aparte que es el pueblo de Dios elegido, ¿no? Pero es súper. ¿Por qué? Los mayores grandes, los mayores los genios de ahí han salido. ¿Por qué? Porque le sembraron desde pequeños. ¿Qué ido? Pero ¿qué pasó con nosotros? Lastimosamente nuestros papás, ¿sí? Son brutos. No vas a aprender. Eso son inútil. ¿Y qué pasó? Esas semillas, mi mamá dice que soy tonto, mi mamá dice que soy esto. Sos un pícaro, sos un abusivo. ¿Y cuánta palabra no sé? Entonces, ¿qué pasó ahí? Las semillas. ¿Y qué pasó? Voy creciendo con esas semillas. ¿Y qué pasó? Arraigado. Llego a grande y me dan una beca para el college y, ay, no voy a poder. Mejor me pongo a trabajar. Porque como me dijeron que era, no sé si en otros países es mala palabra, pero... Entonces vamos creciendo aquí, con esas semillas, ¿sí? Tú nunca vas a tener una empresa, tú nunca vas a ser empresario, tú nunca vas a ser exitoso. Palabras, semillas que hay que desarraigarlas. Y por eso es que viniste este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hay que desarraigar todo lo que tenemos. Entonces, si nosotros damos cuenta, todas las palabras son como regadas, ¿no? Y el enemigo anda feliz regándote palabras de desdicha, ¿sí? De pobreza, ¿ya? Y realmente el Señor, ¿qué dice? El ladrón vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué regó Jesús? Semillas. Él mismo decía, mis palabras son vida y son espíritu. ¡Oh, santo de la gloria! Espíritu, ¿por qué? Porque corren, aleluya, en cualquier momento donde estamos las circunstancias. Ahí está la palabra de Él. ¿Por qué? Porque trae vida, trae espíritu, no trae muerte. En cambio, el enemigo siembra semillas de muerte. ¿Para qué? Para que no seas prosperado y no estés en victoria. Entonces, para casi terminar, hay otra palabra que quiero decir eso. Está en Mateo 13, 24, 26. Se usa la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Dice que en el 24 dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿sí? Que sembró buena semilla en su campo. Mire pues,
Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Porque Él nos recordará las palabras que Jesús enseñó. Pero mientras dormía, miren, es que ese es el problema nuestro. Que somos dormilones. Pero no porque se vaya a dormir, no. Dormilones en el sentido de que somos conformistas. Que aceptamos todo lo que venga a nuestro alrededor. Y no nos ponemos en la brecha para nosotros ser cambiados. ¿Sí? La persona que no mira sus errores es la persona que no quiere cambiar. Es importante que nosotros miremos cuáles son nuestros errores, cuáles son las semillas malas que depositaron en nuestra vida. Por eso que somos así. Mire, la gente pregunta muchas veces, pero ¿por qué yo soy tímido? Es que mire, no me va a pasar adelante, por favor, porque tiemblo. Y peor se me da un micrófono. No me vaya, póngame a barrer, póngame a hacer otra cosa, pastor, pero a mí no me vaya a poner a orar ahí de la cocina. Póngame a cocinar, dice otro. Gloria a Dios que tiene su talento, ¿va? Bendito Dios. Pero no me va a poner a hablar en público, ¿sí? ¿Por qué? Se ha catalogado, oiga bien lo que te voy a decir. Algunos estudios, no todo el tiempo, de que de pequeños fueron avergonzados. Hay niños. ¡Usted se calla! ¡Usted no sabe nada! Y el niño tal vez iba a decir un comentario bueno, pero no supimos decirle, mi amor, mire, cuando están dos personas hablando, usted se queda sentadito aquí, se calla, tranquilo. O sea, no sabemos, no supimos educarlo. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos educaron de la misma manera. Yo me recuerdo, santo de la gloria, que yo voy a estar platicando en una sala y solo una mirada así, mire, ya sabía que tenía que decir, porque solo se iba a la visita y iba a la chancleta, ¿ah? La volteada de cara, solo una mirada. Los abuelos, una mirada, uno ya sabía, Dios mío. Y peor, se andaba molestando en una casa y solo se acercaban ahí, uy, espérate la casa, espérate cuando llegue a la casa. ¿Sí? O sea, muchas veces no nos supieron como educar o llevar el ritmo de lo que es la educación. ¿Sí? Pero entonces, lo que le quiero decir ahora es esto, ¿no? Que hoy hay libertinaje, ¿va? Pues los niños hacen lo que quieran y no hay nada que los pueda sosegar ahí, ¿sí? Es distinto. Pero estamos hablando de la timidez, que muchas veces ya de grande, como fuimos avergonzados un tiempo, nos da una timidez al hablar, porque me van a callar, me van a decir que lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo es malo, se van a burlar de mí, o qué van a decir, ¿sí? Entonces, hay eso. Entonces, ¿qué pasó? Pero mientras dormían los hombres, en el 25, vino su enemigo. Sabemos que tenemos un enemigo. Y dice la palabra que sembró cizaña entre el trigo y se fue. Miren, nosotros somos trigo, aleluya. Somos pan de vida, bendito Dios. ¿Sí? Somos trigo. Pero dentro de nosotros fue sembrada muchas veces cizaña. ¿Sí? El enemigo vino a sembrarte cizaña. Es que no te quieren en tu casa. ¿Sí? En la iglesia te hacen caras. Y el enemigo, ¿qué pasa? Sembrarle semillitas. Por eso que no vayan ni a la iglesia. Ah, sí, solo hipócritas hay. Semillitas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú eres tierra. Y cuidado con lo que te meten en tu mente. No vayas hoy, hombre. El otro domingo. Cuidado, semillas. Entonces, ¿qué pasó? Sembró semillas entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Sí? La cizaña no sirve para nada. La cizaña solo sirve para ahogar el trigo. Entonces, mire cómo está ahí. Mire el trigo, mire la cizaña. ¿Sí? La diferencia, ¿sí? La diferencia, qué tremendo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Casi es igual. Si usted da cuenta, casi es igual. ¿Sí? Casi es igual. Entonces, usted mira un lugar, un campo de cizaña y trigo. Cuando ya va a ser el tiempo de la cosecha, es donde se mira quién es trigo y quién es cizaña. Entonces la cizaña, mire qué tremendo, la cizaña queda erguida, la cizaña queda parada, orgullosa, soberbia, ¿sí? ¿Y qué hace el trigo? Se declina. Se va, se humilla, se va. Entonces nosotros tenemos que ser trigo. Nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros tenemos que ser bajo la bendición de Dios, bajo todo el poder de Dios,
tenemos que ser humildes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la cizaña? Es cortada y está echada ¿a dónde? Al fuego, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero las dos crecen. Entonces, ¿qué pasó con el Señor? Donde dijeron al Señor, ¿qué dices? ¿Cortemos la cizaña? No, porque al cortar la cizaña pueden cortar el trigo. Mejor esperemos en el tiempo de la cosecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo dice la palabra? Que por los frutos nos conocerán, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que dar unos buenos frutos, y ese fruto que se le llama fruto del arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando el trigo y la cizaña? Pasó, pero no podemos evitar, pero hay algo bien importante que nos enseña esto, y está en el libro de Santiago. En el libro de Santiago nos dice que el hombre, mire, yo hasta lo puse en rojo ahí, que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Mire, estamos hablando de desarraigar, ¿verdad? Estamos hablando de cortar, de quitar todo lo malo. Yo no sé si tú eres una mujer o un hombre, o tú que me estás viendo en el video, eres un hombre o una mujer de doble ánimo, ¿sí? Que no es constante en sus caminos, que no dice, yo voy a seguir al Señor ahora, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, yo sé que voy a seguir al Señor, ¿sí? ¿Y cómo es el seguir al Señor? Viniendo a congregarnos. La religión, sigo repitiendo, nunca te va a salvar. Lo que te va a salvar es la relación que tengas con Jesús, ¿sí? Entonces, el hombre inconstante en sus caminos es aquel que tiene un pie aquí y un pie aquí, un pie aquí y un pie aquí. Está bailando, ¿verdad? Un pie en el mundo y un pie dentro del reino de Dios. Y así, ¿sí? No, es el tiempo de desarraigar y de dejar todo lo que nosotros nos hacía caer en tentación, nos hacía caer en el mundo, y es el tiempo de afirmarnos. No es el tiempo de estar jugando al doble, ¿sí? Al doble. A veces esa palabra es muy dura, ¿verdad? Pero la que viene es peor. Entonces, el doble ánimo, ¿sí? Porque a veces somos de doble ánimo. Somos de doble ánimo. ¿Por qué razón? Porque tenemos a veces dos caras, ¿verdad? El doble ánimo es dos caras, ¿sí? Mire la cara en la casa, ¿sí? Toda empurrada, gritando, insultando y de todo, ¿sí? Y venís a la iglesia con una sonrisa colgante. Bien, somos doble cara, eso es siendo doble, de doble ánimo, ¿sí? O somos o no somos, donde estemos, ¿ya? Ay, pastor, usted no sabe los dolores que traigo. Pues entonces, hace una cara de dolor, pues, pero no seas de doble ánimo, ¿sí? O sea, sos o no sos. Entonces, miren, en la casa, empurrada. En la casa, mala. Lástima que puse una mujer, ¿verdad? Pero también un hombre aquí. Porque también los hombres, ¿verdad? En el trabajo, felices y contentos, y ya en la casa, empurrados, ¿sí? Como que son una amargura tremenda, ¿no? ¿Ya? Entonces, si sos así como sos en el trabajo, molestón, riéndote y todo, también en la casa, ¿sí? Deja de estar disimulando, hombre. ¿Sos o no sos? Doble ánimo, ¿ya? En la casa, aquí en la iglesia, aleluya. Y en la casa ni orás, ni escuchás alabanza, ¿sí? Doble ánimo, ¿ya? Bueno, entonces, aleluya, sigamos. Hay otra diapositiva, ¿no? Entonces, deja de una doble identidad. ¿Qué pasa con eso? Vive lo que predicas, ¿sí? Hay gente que, mire, se sabe la palabra. Uno dice la palabra y en tal versículo, tal capítulo, y hasta te dicen el versículo. Santo la gloria, digo yo. Pero predicando y no lo vive. Doble ánimo, ¿sí? Digan todos, doble ánimo. Aleluya. Entonces, predica vive lo que predicas, ¿sí? Dios quiere que tengas una vida victoriosa y abundante. La solución del doble ánimo es el arrepentimiento. Digan todos, arrepentimiento. Esa es la solución de doble ánimo. Vamos rapidito. Romanos 11. Vamos rapidito, aleluya. Vamos a terminar ahorita. Romanos 11 dice que si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz, mire, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo que les explicaba de eso, ¿no? Entonces, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti, ¿sí? Si sos bueno y estás dando buenos frutos, es porque tenés una buena raíz que te está alimentando. Y el alimento, en ese caso, es la palabra de Dios, ¿sí? Que no venís a la iglesia y venís y te vas como veniste. Tenés que irte diferente, ¿sí? ¿Ya? Por eso, por lo menos, si te vas, saludar. Si te vas, despedirte, aleluya, ¿sí? O sea, si venís
bien, vete bien. Y mejor todavía, en bendición. No sé por qué no podemos dar un abrazo, ¿va? Pero te vas en bendición, hombre. Pero venís peor, te vas peor. No, si la iglesia se viene para tener bendición, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Ya me la está tirando a mí, pastor. No, espera. Te imaginas por lo que son el video, aleluya. Entonces, si te das cuenta, un día Jesús se presentó ante un árbol, ante una higuera. Él iba caminando y tenía hambre. Fíjese bien, la palabra dice. Y dice que lo vio, la vio frondosa, la vio llena de flores, y la vio llena de hojas verdes. Y dijo, ay, yo quiero un higo. Y se fue para cortar un higo, ¿sí? Y cuando llegó al árbol, solo era frondosa. Solo apariencia era. Y no tenía fruto. Y dice la palabra que Jesús maldijo esa higuera, ¿sí? Y se fueron. La palabra que dio, solo dijo, nunca más vas a dar higo. Y se fue. Y dice que cuando regresaron al otro día con los discípulos escucharon cuando Jesús maldijo la higuera. Y cuando regresaron, miren, la encontraron seca, dice la palabra, ¿sí? Entonces, hay unos higos. Jesús iba caminando y él quería un higo. Y vio la fabulosa vid, la maldijo, y al otro día está seca, ¿sí? O sea, solo era puro follaje. Y muchas veces nosotros somos así. Follaje, emoción, lo vamos a hacer, pastor, vamos a hacerlo, y eso y lo otro, y que yo voy a cantar, y que yo voy a hacer un disco, y que yo voy a predicar la palabra, y después ¿qué? Solo. Dijeran en mi país, solo casaca. ¿Y después qué? ¿Ah? Nada. Un problemita que tengas, para abajo al suelo. ¿Ah? Ay, depresión, ay. ¿Ya? Y ya no sigo predicando la palabra. Y ese fuego que tenía, ¿dónde está? Pura emoción, pura emoción. Entonces, ¿qué pasó? Al otro día, pareces como ese árbol seco, mira. Aunque te peines, pareces puro árbol seco, ¿sí? No, pero parado. ¿Ya? Y después se depresión. Vaya que no tengo, dice Fran. Aleluya. Pues entonces, hay algo bien tremendo que lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Es una pregunta que él le hace, ¿no? Y dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Hay gente que está bien económicamente, prosperado y lo que usted quiera, pero está lejísimo los corazones del Señor. Y el Señor está lejísimo de los corazones de ellos, ¿sí? Porque aunque pidemos frutos buenos, pero su corazón no está dando el fruto que el Señor quiere, ¿sí? Que nosotros nos pongamos en la brecha, en el camino del Señor, para buscar su palabra, ¿sí? Para terminar, Mateo 13:31 dice, otra palabra la refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahí quiero terminar. Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que viene las aves de los cielos y hace aún un nido en sus ramas, ¿sí? Bueno, quiero decirles algo muy importante. Un pensamiento pequeñito, una palabra que salió de alguien, esa semilla puede ser tan chiquita, un insulto chiquitillo, que puede ser como un grano de mostaza, pero dañó tu vida, porque después va creciendo como un árbol. Y uno cree que no hizo daño, pero esa mirada, esa acción, esa palabra dolió tanto en tu corazón que te hizo pedazos tu vida. Entonces, este día el Señor ha puesto eso. Yo quiero que le pongamos la bendición y todos, quiero que lo digamos todos. Y tú que me estás escuchando en el video también. Jeremías 1:10. Dice el Señor como palabra profética: mira, te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos. Póngase de pie hoy. Te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? ¿Para qué? Digan, ¿para qué? ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Aleluya. Pero nos ha puesto para edificar,
y plantar. Yo te invito en el nombre de Jesús, que si tú estás viendo este video hoy, has comprendido que somos planta que va a dar fruto. Y este día nos ha puesto el Señor, en esa palabra profética, nos ha puesto seis verbos. Uno es para arrancar y destruir todo aquello que te está quitando la paz y la vida en abundante. Para arruinar y derribar todo aquello que un día construiste mal y que fue pandeado por el enemigo. Es tiempo de destruirlo completamente. Pero es tiempo ahora de edificar y plantar una buena semilla de bendición para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús.